La Guerra de los Supremos, o Guerra de los Conventos, es el primer conflicto interno que se produjo en la Colombia independiente. Este se dio entre los años 1839 y 1842, esta en un principio se ocasionó por motivos religiosos, ocasionados por la abolición de unos conventos en la ciudad de Pasto, ciudad en la cual esta insurgencia se origina. Sin embargo, esta rebelión trascendería a otros planos, ya que esta ocasión no sería desperdiciada por algunos generales, los cuales gozaban de un gran prestigio, reconocimiento, e influencia dentro del país. Esta rebelión militar sería encabezada por José María Obando, quien por cierto era fundador del Partido Liberal. El presidente Márquez, inconforme con las instrucciones dadas por Pedro Alcántara Herrán en Pasto, decidió enviar más tropas al sur al mando del secretario de Guerra y Marina, el general Tomás Cipriano de Mosquera, designado como jefe e intendente de las operaciones en el sur. Las guerrillas reiniciaron pues, los religiosos encabezados por el padre Villota desterrados al declarar la anexión de Pasto al Ecuador. Tomás Cipriano de Mosquera y Pedro Alcántara Herrán entraron en contacto con el presidente de Ecuador Juan José Flores, quien ofreció apoyo para sofocar la rebelión. Este fue autorizado por su Congreso para enviar tropas a la Nueva Granada. El general Domingo Caicedo asumió temporalmente el poder ejecutivo, intentando conciliar entre las ideologías. Sin embargo, esto fracasó. Los seguidores de Santander exigían nuevos cambios en la administración gubernamental. Las revueltas armadas empezaron a darse pronunciamientos en distintas regiones de la nación dirigidas por dirigentes exaltados o liberales, los supremos, entre ellas Pamplona, Casanare, Ciénaga, Mariquita, Mompox, Santa Marta, Riohacha, Cartagena. A finales de 1840 de las 19 provincias, solo Bogotá, Neiva, Buenaventura y Chocó apoyaban el gobierno de Márquez y Caicedo. El Supremo de la provincia del Socorro, Manuel González, con 2.500 hombres rechazó toda propuesta de avenimiento y se habría apoderado de la desguarnecida Bogotá si no hubiese levantado ánimos el prócer de la independencia, general Juan José Neira, 8, quien detuvo a los rebeldes en la batalla de Buenavista o la Culebrera, aunque a costa de una herida que le causó la muerte pocos meses más tarde. La defensa del gobierno estuvo a cargo, principalmente, de los generales Pedro Alcántara Herrán y Tomás Cipriano de Mosquera, que con los antiguos bolivarianos y unidos a los liberales moderados entraron a formar el partido ministerial o de la casaca negra. La atención a la guerra en el sur contra Ecuador dejó desguarnecida a la capital del país y, en peligro de que ésta cayese en poder de los supremos, el presidente Márquez, quien salió a reunirse con los generales Herrán y Mosquera, dejando encargado del poder al vicepresidente general Domingo Caicedo, del 5 de octubre al 19 de noviembre de 1840. Se llamó la Gran Semana la del 22 al 28 de noviembre cuando, después del regreso del presidente Márquez, la ciudad fue nuevamente amenazada por un poderoso ejército revolucionario que avanzó hasta Cajicá. Para levantar los ánimos se hizo una procesión con el Jesús Nazareno de San Agustín, el mismo que había sido generalísimo de Antonio Nariño. Fue sacado el general Juan José Neira en su lecho de muerte en hombros de distinguidos caballeros y fue coronado con una corona de laureles en la Plaza Mayor, en medio de estruendosa ovación. Mientras tanto, se acercaba la División del Sur, al mando del general Pedro Alcántara Herrán, y el ejército enemigo se retiró al norte. Terminado el período presidencial de Márquez, en marzo de 1841 fue elegido como nuevo presidente por los delegados del Congreso a Pedro Alcántara Herrán. El mismo, enterarse en Honda al mando de sus tropas, desistió al cargo, pero su renuncia no fue aceptada. El gobierno reorganizó el ejército en 4 divisiones, la primera al mando del general Mosquera, quien debía operar sobre el Valle del Cauca y el Cauca, la segunda al mando del general Collazos, operaría sobre las provincias de Vélez, Socorro, Pamplona, Ocaña, Mompox y Santa Marta, la tercera al mando de Joaquín Posada Gutiérrez, operaba sobre la provincia de Neiva, los pasos del sur de la cordillera central y hacia el valle, la cuarta al mando de Joaquín París operaría sobre Bogotá, Antioquía, el valle del Magdalena central. El 3 de noviembre de 1841, Obando, después de varias batallas perdidas contra tropas al mando del general Tomás Cipriano de Mosquera, obligaron a Obando a retirarse, saliendo en canoa a Perú, y pidió asilo en Lima. El presidente Pedro Alcántara Herrán se dirigió al norte a conducir las operaciones contra los rebeldes. Lo acompañaba el joven José Eusebio Caro. Su primer objetivo fue recuperar Ocaña, logrado el 8 de septiembre de 1841. Posteriormente se dieron órdenes de tomar Puerto Nacional y poblaciones aledañas. Los supremos en Cartagena y Riohacha, al ver la caída de frentes importantes, comenzaron a reconocer el gobierno central y entregarse. El Supremo de Santa Marta reaccionó, que aún atacaba a las tropas del gobierno central. La ciudad de Santa Marta fue abastecida de víveres enviados desde Kingston. El gobierno nacional le solicitó a los ingleses intervenir, apoyando al gobierno central. A cambio de esto, se le retiró el cambio de pena de muerte a varios condenados elegidos por los ingleses. El ministro plenipotenciario Robert Stewart, quien ya se había puesto en contacto con los dirigentes de Santa Marta, se le pidió mediar ante el presidente Herrán para poner fin a la guerra.
Stewart, después de haberse entrevistado con el presidente Pedro Alcántara Herrán, transmitió los términos y los comisionados rebeldes llegaron a Ocaña, Manuel Murillo Toro, Emeterio Ospina, Pablo Villar y Pablo Alcázar, acompañados por el secretario de la legación británica. El 29 de enero de 1842 terminó la guerra en Ocaña. Herrán marchó luego hacia Mompox, donde entró el 9 de febrero, para luego ir a Sitio Nuevo, donde se expidió el 19 de febrero de 1842 una amnistía general. Las guerras internas tuvieron muchas facetas y una de ellas es la participación extranjera en ellas. En la Guerra de los Supremos la hubo de varias clases. En una primera etapa, el gobierno de José Ignacio Márquez pidió a Herrán hacer contacto con el gobierno de Juan José Flores en Ecuador, solicitando apoyo con el envío de tropas que ayudara a contener la rebelión de Obando en el sur. El general Flores ingresó hasta Pasto con un batallón ecuatoriano que, en conjunto con fuerzas comandadas por Herrán, derrotaron a Obando en Ulquipamba. Pero esta intervención motivó la rebelión en otras zonas del país donde otros caudillos militares se alzaron en inconformidad con el acuerdo del gobierno con los ecuatorianos. Dos de los alzados eran venezolanos radicados en el país, ambos héroes de la independencia, el general Santiago Mariño y el general Francisco Carmona. Luego en el sitio, que por tierra y mar, pretendieron poner a Cartagena los rebeldes, buques de guerra ingleses anclados en la bahía, protegían la entrada de remesas enviadas por amigos del gobierno a los sitiados. El final de esta guerra fue obtenido gracias a la mediación del ministro plenipotenciario inglés Robert Stewart, quien convenció a rebeldes y al gobierno de firmar un armisticio. El diplomático murió a los pocos meses en Bogotá de un paludismo contraído durante sus gestiones. La guerra tuvo muchos partidarios no solo a nivel nacional sino internacional, pero así como tuvo actores, también albergó muchas situaciones que prácticamente arrasó con la prosperidad que se estaba buscando y desarrollando en el país. Entre las consecuencias de esta guerra se encuentra el inicio de una larga rivalidad a futuro entre liberales y conservadores, quienes se disputarían el poder y diferirían en cuestiones económicas y políticas como el federalismo o centralismo y en cuestiones religiosas como si ser un estado laico o mantener la tradición religiosa. Muchas gracias por ver este video y sobre todo si este te resultó de ayuda.